¿Todo bien? Bueno, Ahora sí. Hoy vamos a ver Todo entonces bien. el trabajo práctico número 3, que es piel, ¿sí? Bien. Vamos a ver primero y principal lo que es toma y remisión de muestra. El trabajo práctico número 3, lo que vamos a tratar acá son todo lo que son ectoparásitos. Como ustedes saben, y para mejor entendimiento, podemos dividirlo en ectoparásitos macroscópicos y ectoparásitos microscópicos. Los macroscópicos son todo lo que vemos a simple vista. Eso incluye todo lo que son los insectos y algunos artrópodos, como es la garrapata. ¿Cómo tomamos las muestras? Y bueno, los microscópicos son todo lo que vamos a ver que son las sarnas para nosotros. Con respecto a la toma y remisión de muestras de ectoparásitos macroscópicos, la toma se lo hace manualmente o con pinzas, ¿sí? Porque uno los ve, así que no hay problema. ¿Para quiénes? Para piojos, pulgas y garrapatas. En el caso, por ejemplo, de los huevos adheridos de los piojos a los pelos, lo que se hace es utilizar ya sea un peine fino o, si no, se corta el pelo y eso es lo que se envía al laboratorio. Y en el caso de pulgas y piojos, para poder diferenciarlo, para poder ver realmente cuál es, para poder identificarlos, lo que se hace también es se los puede tomar con una cinta scotch. Ya vamos a ver después la técnica de la cinta de acetato, que es muy fácil y se la utiliza para muchas cosas, no solamente en el caso de parásitos externos, sino también, por ejemplo, cuando se toma muestra para malacesia. ¿Qué es lo importante en la toma de muestras? Primero y principal, que tiene que ser mandada en un tubo que esté bien cerrado. Y vamos a mandar estos parásitos en alcohol y agua ana a ana. Igual que mandábamos, ¿se acuerdan los parásitos intestinales? Los adultos, bueno, se los envía en alcohol y agua. No es conveniente mandarlos en formol. ¿Por qué? Porque el problema del formol es que los reseca mucho. Entonces, después en el momento de poder sacarlo y poder visualizar sus estructuras en el microscopio, por ejemplo, se desarman, se hace tan duro que uno no puede acomodar bien el parásito. Inclusive, si después, por ejemplo, quiere hacerle una corrida por PCR para poder identificar la familia, bueno, estar haciendo un estudio mucho más avanzado, todo lo que uno pone en formol después no puede hacerle un estudio genético. Entonces, o se lo manda en alcohol en 70 o en alcohol y agua en iguales cantidades. Bien. Nunca tampoco remitirlo en seco porque se deshidratan y también dificulta la posterior identificación, igual que si los mandaría en formol. ¿Estamos con eso? En lo que se refiere a los parásitos de piel microscópicos, el material extraído siempre debe ser remitido en un material hermético, sí o sí. Porque si yo hago el raspado, por ejemplo, para un raspado de piel, y lo pongo en papel, los ácaros son microscópicos y son más chiquitos muchas veces que el poro del papel. Entonces se van a través del poro. O pueden ir saliendo por alguna parte, porque uno nunca puede cerrar un papel herméticamente. Entonces siempre en recipiente hermético. Ya sea el raspado de piel, para Sarcoptes, Notoedes y Demodex. Acuérdense que Sarcoptes y Notoedes son parásitos cavadores, mientras que Demodex, bueno, vive en los folículos pilosos, ¿sí? Bien. Impresión con cinta de acetato también. Si no lo miran ustedes directamente en su veterinaria, lo que tienen que hacer es esa cinta, meterla también dentro, ¿sí? Esa cinta scotch, meterla dentro de un recipiente hermético. Igual el frotis de canal auricular, los hisopos, ¿sí? También se deben meter allí.
Estamos con la toma de muestra. Acuérdense que la calidad, digamos, del diagnóstico en el laboratorio depende mucho de la muestra y de la remisión de la muestra. Si ustedes mandan una muestra mal remitida o mal tomada, es probable que el informe que les den no sea del todo correcto. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque puede ser un falso negativo, por ejemplo, esto. Ustedes hacen un raspado de piel, era una sarna, pero la remiten mal, en un papel, en una cosa así, entonces, ¿qué les va a dar como resultado el laboratorio? Negativo, cuando era probable que sea positivo. Bueno, nosotros ahora, los parásitos que nos interesan en este trabajo práctico pertenecen al filo Artrópoda. ¿Por qué? Porque tienen el cuerpo articulado. Dos clases nos interesan, la clase insecta y la clase artrópoda. Arácnida, perdón. La clase insecta y la clase arácnida. Dentro de la clase insecta, existen dos órdenes principalmente que nos importan, que son las Phytiráptera, que es todo lo que serían los piojos, y el orden Siphonáptera, que serían las pulgas. Existen tres géneros importantes, ¿sí?, en lo que sería dentro de los que serían los piojos. Dos son malófagos, que es Felicula substratus y Trichodectes canis. Uno, Felicula, se observa solamente parasitando al gato, Trichodectes al perro, y el Linognathus setosus, que solamente parasita al perro, se caracteriza por ser de otra familia que el Linognathidae, el género Linognathus, que son un género, es una familia que tienen piojos que son hematófagos, ¿sí? Bien, dentro del orden Siphonáptera, entonces lo que nos importa a nosotros es la familia Pulicidae. Hay varios géneros dentro de esta familia. Los que parasitan al perro y al gato están dentro del género Ctenocephalides. Bien, vamos a las pulgas del perro y del gato. Este género se caracteriza, Ctenocephalides, por tener ctenidios, ¿sí? Los individuos que pertenecen a este género. Ctenocephalides como Ctenocephalides canis tienen ctenidios pronatales, o torácicos. Estos son los ctenidios, que son como pelos, ¿sí? Estos son los ctenidios torácicos. Y después, acá adelante, tienen los ctenidios genales o cefálicos. Estos ctenidios cefálicos tienen importancia porque uno puede diferenciar, puede diferenciar Ctenocephalides canis de Ctenocephalides felis, casualmente por el largo de estos ctenidios, que ya vamos a ver. Son insectos ápteros, son hematófagos, ápteros porque no tienen alas, son hematófagos, miden entre 1 a 2 milímetros. Esto sí es importante porque son aplanados lateralmente, ¿sí? No como los piojos que son aplanados dorso-ventralmente. Tienen el tercer par de patas adaptada al salto. Pueden llegar a saltar hasta 1 metro. Por eso cuando por ahí el dueño dice, no, mi perro vive solo en una casa y no hay pulgas. Y uno le dice, ¿pero tiene contacto con animales? No, pero tiene, por ejemplo, uno le hace una serie de preguntas y el perro sale al jardín de adelante y solamente lo único que lo separa es una reja. La pulga salta de un animal a otro. Entonces es fácil que salte, porque como les digo, llegan a saltar hasta 1 metro de un solo salto. Los huevos son ovales de 500 micras, tienen poca especificidad de hospedador. Es más, la que más mundialmente diseminada está es Ctenocephalides felis. Es la que generalmente se encuentra tanto en perros como en gatos. No es que no se dé también la canis, pero la que está muchísimo más difundida es la felis. Y ustedes ya van a ver, cuando sean veterinarios y vayan tratando de diferenciarlas, cada vez que tomen una muestra,
se van a dar cuenta que es Felis generalmente. Denme un segundo porque tengo gente en la casa y se los escucha gritar, así cierro la puerta, ¿eh? Denme un segundo. Ahora sí, bien. Bueno, el ciclo biológico es 14 a 21 días. Acuérdense que esto es en climas templados, cálidos. El ciclo de la pulga varía porque acuérdense que parte del ciclo lo hace en el ambiente. Entonces eso hace que sea variable. Cuanto más frío, el ciclo se alarga. Les había comentado que casualmente se puede diferenciar Ctenocefalides felis de Ctenocefalides canis. Hay ciertas diferencias morfológicas en la cabeza sobre todo. Hay otras diferencias, pero las principales son estas. En el caso de Ctenocefalides canis, se diferencia de la felis porque la cabeza es redondeada, ¿sí? Termina abruptamente. Mientras que Ctenocefalides felis es alargadita, más triangular, más aguzada que se llama. Además, la diferencia también está en los ctenidios cefálicos. En el caso de Ctenocefalides canis, el ctenidio medio central es más corto que el resto de los ctenidios cefálicos. Mientras que en Ctenocefalides felis, todos más o menos tienen el mismo largo. Y eso es una de las cosas que más las diferencia. Acuérdense, la cabeza alargada y todos los ctenidios iguales es felis. La cabeza roma y corta, que termina medio abruptamente, y el ctenidio cefálico central, que es este, más corto que el resto, es canis. ¿Vamos? Eso es una gran diferencia. Cuando ustedes empiecen a buscar y ver en el microscopio óptico en sus veterinarios o en donde estén, van a ver que la gran mayoría tienen esta cabeza y tienen los ctenidios, la gran mayoría son felis. Bien, con respecto a la larva, que es muy difícil encontrarla, pero bueno, acá yo encontré una fotito, así que les pongo, son blancas. Esta es una larva que está saliendo del huevo. Acuérdense que los huevos son grandecitos, 500 micras, es como, se ve como un, digo, ya vamos a ver, por ejemplo, la sarna, la Cheiletiela, en donde también mide como 500 metros y se ve 500 micras, uy, hoy estamos retrabados, 500 micras y se ve como unos puntitos blancos moviéndose. Bueno, o sea, esto mide igual que eso, o que una foto de... Como medio milímetro, profe, ¿no? Claro, sí, entonces se va a ver como un puntito blanco. Son blancas las larvas, ¿no? No tienen ojitos, no tienen patas, es un gusanito, digamos. Con pinzas bucales sí adaptadas a la masticación, en este estadio también se alimentan, pero no se alimentan obviamente de sangre, sino de detritus, ¿sí? Acuérdense que en este estadio es cuando la larva puede infectarse de ¿qué parásito? Dipyridium caninum. De Dipyridium caninum. Esta es la larva que ingiere el huevo de Dipyridium caninum. Bien. Tiene 3 estadios larvales. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Puedo hacer el diagnóstico por 2 cosas. O la presencia, que uno ve la pulga adulta sobre el animal, o, que muchas veces sucede, que se observa esto, que la gente cree que son huevos de pulga, y en realidad no es huevo de pulga. Ya hemos dicho que el huevo de pulga es blanco. Esto es caca de pulga. Y es negra porque acuérdense que son hematófagas, ¿sí? Entonces la materia fecal es bien oscura. ¿Qué es lo que sucede muchas veces y a nosotros nos sirve observar esto? Que muchas veces han hecho un tratamiento ya para la pulga, entonces ya no van a encontrar la pulga adulta, sino van a encontrar esto. Y el encontrar esto en un animal a mí ya me tiene que empezar a hacer sospechar que puede tener Dipyridium. ¿Estamos? Entonces es muy importante la observación ya sea de la pulga o de la materia fecal.
Estamos en eso. Donde generalmente encuentro tanto a la pulga, pero sobre todo la materia fecal, en los lugares en donde a ellas más les gusta. En la zona de la nuca, en la cabeza y en la zona de lumbosacra. Esos son los lugares en donde uno va a encontrar la materia fecal. Bien. Acá les pongo otra pulga, que es la pulga de nuestra pulga, la pulga del humano. Fíjense que pertenece a otro género, no tiene tenidios. ¿Se acuerdan que antes los tenidios torácicos estaban por acá y acá tenía esas pequeñas barbitas que eran los tenidios cefálicos? Bueno, la pulga del hombre no tiene. Y muchas veces pueden encontrar en algunos animales alguna pulga del hombre. Y eso es porque se duermen juntos, duermen en la misma cama, pueden en algunas ocasiones parasitar, parasitación, ¿cómo se llama? Que se cambian las parasitas, no me sale el nombre. Bueno, muchas veces la pulga del hombre puede pasar al perro, no prospera, digamos, simplemente se alimenta y nada más, porque bueno, en este caso sí es más específica. Hay otra pulga que es la Tunga penetrans. Lo que ustedes van a diagnosticar de esta pulga es una pulga que el adulto vive en el ambiente y la hembra es la que va a parasitar, puede parasitar a humanos como puede parasitar a animales. Es más común en los cerdos, ¿sí? La Tunga penetrans. Tiene la cabeza, ¿por qué la hembra es la que la parásita? Porque la hembra es la que se mete dentro de la piel, perfora la piel, se mete dentro de ella y lo único que deja hacia afuera es el aparato genital, porque a partir de ahí pone los huevos. La cabeza es, la parte superior es, fíjese, cóncava, ¿sí? Y termina hacia adelante abruptamente, en ángulo recto. No tiene tampoco tenidios, ¿sí? Bueno, lo había dicho que los adultos viven casualmente en el ambiente. La hembra es la que penetra en la piel del tejido cutáneo o subcutáneo, invade los tejidos, hace como un canal, o sea, llega hasta las terminaciones de los vasos sanguíneos y ahí se queda, que ahí se alimenta. Se ingurgita su abdomen, fíjese, esta es la hembra y esa parte de atrás son la parte genital. Esta es la reacción que causa en piel, ¿sí? Ahí está la parte genital de la hembra, es lo único que hace sospechar, digamos. Y acá, bueno, luego pone estos huevos, ¿sí? Bien. Este es un paciente que yo he tenido. Fíjense las patitas del perro que están totalmente inflamadas. Acá está sobreexpuesta la imagen, pero la foto. Pero bueno, lo ven acá, es lo que yo les mostraba. Esto se ve mejor en el hombre, en nosotros, por el tipo de piel, pero son estas lesiones acá. Imagínense que son muchísimas en las patitas. Generalmente en las patas porque, sobre todo en los lugares en donde... primero que la piel es más suave en un cachorro, pero aparte, si por ejemplo hay mucha humedad, ya de por sí está reblandecida la piel. Eso favorece a la pulga esta, a la hembra de la pulga, para que penetre en los tejidos. Es muy difícil de hacer tratamiento. Se supone que con ivermectina anda bien, a la dosis que la usamos normalmente para SAR, bueno, a 400 a 600 microgramos, pero no da tan buenos resultados, los tratamientos son muy prolongados. Lo que yo sí he utilizado y anduvo muy bien, que es un remedio casero que me lo dio alguien del campo, es usar, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando cursaban plantas tóxicas, que veíamos el palam-palam. ¿Sí? El palam-palam tiene alcaloides. Bueno, lo que se hace es infusiones, se hace pediluvios, en realidad no es infusiones, sino pediluvios, porque se ponen las patitas ahí, y yo me supongo que el alcaloide es lo que termina matando el parásito y los reseca.
Pero muchas veces, si ustedes tratan de sacar eso no estando ya seco, es muy sangrante, sé que no les aconsejo. Bien, vamos a lo que son los piojos. Los que afectan o parasitan al perro son 3 especies: Trichodectes canis, Heterodoxus spinacher y el Linognathus setosus. Los 2 primeros son malófagos. El tercero es anopluro. Acuérdense que es un piojo chupador, es hematófago. Los demás son masticadores, por eso son malófagos. Y en el caso de los gatos, el Felicula substratus es el piojo que los parasita. Acá, teniéndolos así a los 4 juntos, fíjense que ahí tienen una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre los, morfológicamente hablando, ¿no? De los malófagos a los anopluros? ¿Ustedes qué observan? La cabeza. La cabeza. Principalmente la cabeza, ¿sí? Los malófagos, fíjense que tienen la cabeza en general más grande que el tórax, ¿sí? Mientras que los anopluros o los chupadores, en general la cabeza es más angosta que lo que sería el tórax. El tórax es donde están las patas, ¿sí? Después viene el abdomen. Eso es una de las grandes diferencias. Independientemente de qué especie sea, a grandes rasgos ustedes saben que los malófagos tienen una cabeza grande con respecto al tórax y los anopluros van a tener la cabeza más chica con respecto al tórax. ¿Vamos? Eso así a grandes rasgos. Una cosa que sí tienen todos son en las patas, en los extremos de las patas, todos tienen ganchos para poder adherirse a los pelos, para poder sostenerse. Bien. Linognathus setosus, entonces ya habíamos dicho que es el piojo picador del perro, que es hematófago, pues eso quiere decir que tiene un aparato bucal adaptado a chupar sangre. Mide entre 1,5 y 2 milímetros, o un poquito menos de 2 milímetros. Siempre hay dimorfismo sexual en todas estas especies, siempre la hembra es más grande que el macho, porque tiene que poner los huevos. Color blanco amarronado, y el abdomen tiene espiráculos. Los espiráculos es el lugar por donde, los agujeritos, o el lugar por donde respiran, ¿sí? También eso de que esté entre el tercero y el 8º segmento, nos sirve para diferenciarlos de otros Linognathus, por ejemplo, o de otros géneros. En este caso, nosotros sabemos que en el perro solamente hay Linognathus setosus, ¿sí? O sea que el piojo que encontremos chupador va a ser Linognathus setosus. De última le cuento los segmentos y sabré que esto va a diferenciar, como les digo, de otras especies. Fíjense en esta imagen, tienen las patas, el último tarso, el último segmento, tienen forma de pinzas. Es un aparato prensil que los ayuda a sostenerse al pelo. En el caso de Felicula substratus, además de tener también en los extremos ganchos, tiene casualmente su cabeza, que es muy particular porque es triangular, un surco medio que también lo ayuda a sostenerse al pelo. Las antenas también sirven para diferenciarlos, tienen 3 segmentos. Y bueno, y los espiráculos solamente tienen 3 pares de espiráculos. Y acuérdense que siempre es solamente piojo del gato. Los piojos sí son específicos de especie, tienen más especificidad que lo que son las pulgas, ¿no? Porque acuérdense que aparte hacen todo el ciclo sobre el hospedador, no hacen ninguno en el ambiente, ninguna parte de su ciclo en el ambiente. Trichodectes canis lo diferencio porque tengo una cabeza cuadrangular, no es del todo cuadrada,
Hay dimorfismo sexual que se va a diferenciar el macho de la hembra más que nada en el número de artejos que tienen acá en las antenas, porque el macho tiene 3 y la hembra tiene 5, ¿estamos? Entonces ahí sí se diferencian. Y bueno, y en el número de espiráculos con respecto a otras especies. Acuérdense que es el hospedador intermediario del Dipylidium caninum. Alberga el Cryptocystis trichodectes. Bien, ¿estamos hasta acá? Supongo que sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a los arácnidos. Esta clase alberga muchas, la verdad que tiene muchas especies. Entre esos nosotros vamos a ver, no la semana que viene, sino el jueves, a las arañas que son de interés veterinario, que por ejemplo la viuda negra o la araña violín, inclusive al escorpión, ¿sí? Todos pertenecen a esta clase. Los órdenes que nos importan ahora son 2 órdenes. El Parasitiformes, en donde están todo lo que son las garrapatas, el suborden Ixodides, y la familia Ixodidae, que son las garrapatas duras. Después está la otra familia, que es la Argacidae, que es de las garrapatas blandas. También vamos a ver algo acá. El otro orden que es muy importante es el Acariforme, en donde están todas las sarnas, ¿sí? Tanto la familia Sarcoptidae como la familia Sauroptidae y la familia Demodicidae. Las garrapatas duras, que son las que más parasitan a los pequeños animales dentro de las garrapatas, hay 2 géneros importantes. Uno es Rhipicephalus y el otro es el género Amblyomma. Dentro del Rhipicephalus tenemos Rhipicephalus sanguíneo, que es la garrapata marrón del perro. Es la que más se extiende en nuestra zona y en casi toda la Argentina, ¿sí? Bueno, no en toda la Argentina. Hacia el sur no existe la garrapata, no existe el Rhipicephalus sanguíneo. El Amblyomma cada vez se está extendiendo más. Es muy importante porque es transmisora de de todo lo que es la fiebre manchada argentina, que equivaldría a la fiebre manchada de las rocallosas en Estados Unidos. Hay varias especies, no todas los ambliomas son transmisoras de fiebre manchada. Según la especie, es el tipo de fiebre manchada que se da. Es una riqueza generalmente la que produce la fiebre manchada argentina. Distintas especies dentro de ellas. Rhipicephalus sanguíneo también es transmisora de muchos otros patógenos, como Babesia canis, que también es un parásito, Ehrlichia canis, que no es un parásito, Hepatozón, que también es un parásito. Hay dimorfismo sexual muy acentuado, la hembra es mucho más grande que el macho en general. Presentan un escudo, y por eso son garrapatas duras, porque presentan un escudo quitinoso. En el caso de ya vamos a ver las diferencias, pero en el caso de Rhipicephalus sanguíneo, el escudo es mucho más chico que los de Amblyomma, aparte de tener otras diferencias. La garrapata además tiene un capítulo, ¿sí?, en la parte anterior, que es una falsa cabeza, ¿sí?, porque acá el cuerpo está anexado a la cabeza. Esto es una falsa cabeza. Esa falsa cabeza está formada por palpos, ¿sí?, que tienen funciones sensoriales, por los quelíceros, que son unas estructuras que sirven para cortar la piel, y por el hipostoma, que es una estructura que sirve para fijarse. El escudo dorsal de la hembra es mucho menor que el macho. Este escudo, ya vamos a ver, en la hembra es muy chiquitito, en el caso sobre todo de Rhipicephalus.
Bueno, un capítulo anterior, y en el caso de estas garrapatas, en el caso del rificéfalo, puede llegar a tener 3 huéspedes. Acá vemos una imagen más ampliada, digamos, de lo que es el capítulo o gnatosoma, que también lo van a ver. El hipostoma, entonces esta estructura que sirve para fijarse, que es la que generalmente queda dentro de la piel cuando uno arranca la garrapata. ¿tá? Y esto es lo que después va a haber una reacción en el lugar, como si fuera un cuerpo extraño, y bueno, puede haber por tras de eso infecciones en piel. Los quelíceros, ¿sí? Que acá no se notan, y los pedipalpos, que son estos. ¿sí? Cuando... Sí. Disculpe, capaz que es una pregunta medio tonta, pero se dice, no sé, que si no sacas bien como la cabeza de la garrapata, como que vuelve a crecer. ¿Eso es verdad o es mentira? No, totalmente mentira. Imposible, porque vos lo que haces, mira acá en esta foto, vos cuando arrancás la garrapata, vos lo que haces es cortar acá. Esto es una estructura, es como que te corten un dedo. ¿Estamos? En una estructura de un dedo no se te puede volver a regenerar. ¿No? Entonces, no, eso es popular, eso sí se escucha, ¿no? Sí se escucha muy comúnmente, que dice que si dejas la cabeza adentro se regenera. No, nada que ver. Esta estructura queda ahí, sí. Perdón, el capítulo entonces sería la parte anterior, la cabeza. Claro, exactamente es esto, mira. Que se le dice gnatosoma. Exactamente. Esta es la que en realidad es una falsa cabeza, porque ahí no están los ojos. Ah, bien. Ni nada, es una falsa cabeza. Lo único que tiene son esas estructuras que le sirven para fijarse, para cortar la piel, ¿sí? Y como algo sensible. Después todo lo demás, acuérdense que en este caso de las garrapatas, como después también vamos a ver de los ácaros, tienen fusionado, así como antes en los insectos veíamos que se diferenciaba bien la cabeza, el tórax y el abdomen. Bueno, acá tiene fusionado lo que sería el abdomen, el tórax y la cabeza también. Lo único que es distinto es esta parte de las estructuras de la cabeza. ¿Ah? Bien, gracias, profe. Bien. ¿Qué les estaba por explicar? Bueno, acá ya que estamos, vamos a ver las diferencias. La diferencia entre los géneros rificéfalo y amblioma está dada en la parte del capítulo, en donde en el caso de rificéfalo es más cortito y más cuadradito, por así decirlo, mientras que en el caso de amblioma es más alargado, ¿sí? Más rectangular. Fíjense acá se nota mucho mejor. Fíjense de largo que son, y acá esto es cortito, es apenas una cabecita. Vamos a decir cabeza, en realidad acuérdense ustedes que es falsa cabeza. Otra de las diferencias está dado en el escudo quitinoso, ¿sí? En el caso de rificéfalos es mucho más chico, sobre todo en la hembra, se nota que es apenas un esbozo por detrás de esa cabeza, mientras que en amblioma es mucho más grande. Bueno, acá no sé, este es un macho, esta es una hembra, ¿sí? Mucho más grande el escudo quitinoso. Y además, en amblioma, el escudo quitinoso está festoneado, acá se nota, festoneado, mientras que en rificéfalos no. Además, rificéfalo es marrón, no tiene ningún tipo de arabesco, mientras que amblioma sí tiene distintos dibujos. Es muy bonita, si ustedes se ponen a ver. Tienen distintos dibujos. Bien. Acá de vuelta. Fíjense la cabeza, acá se nota bien. Miren de chiquitita, y estas son mucho más alargaditas. ¿Estamos? Igual que los festones. Se notan más los festones, festoneado, mientras que acá no tenemos festones. ¿Sí? Bien. Y acuérdense otra cosa más, diferencia entre macho y hembra, es el escudo. El escudo en el macho es más grande, abarca casi todo lo que sería el cuerpo, mientras que en la hembra es un esbozo por detrás del capítulo. Bien. ¿Eso en los dos, profe?
Sí, en general es así. Esa diferencia vas a notar en todas las especies. En el macho está mucho más el capítulo, Escudo. el escudo abarca todo el macho y en la hembra siempre es mucho más chico. Encima en rificéfalo es apenas un esbozo. Bien, Ustedes lo van a ver. Fíjense, el rificéfalo es la garrapata, la hembra es esa gris grandota. Fíjense que tiene como apenas marroncito por detrás del capítulo. Ese es el escudo de la hembra. Es muy chiquito. Acá en esta foto por ahí parece más grande, ¿sí? Porque todavía no es una hembra ingurgitada, como esta. A ver si tengo otra. No, antes tenía otra foto. Esta es una hembra que ya va siendo más ingurgitada, entonces se nota más chiquito. ¿Tá? Esta no está ingurgitada, por eso que parecería que es más grande. Listo, gracias. ¿Tá? Fíjense, acá también se nota la diferencia en la hembra del macho. Bien. La otra familia, que es la Argacidae, que son de las garrapatas blandas, se les llama blanda porque casualmente no tienen escudos. Estas famosas garrapatas blandas, esta familia, es la más extensa a nivel mundial. ¿Sí? Las garrapatas blandas, se las encuentra en todos lados. Lo que pasa que en general no son parásitos. Entonces, tienen mucha importancia en lo que es la biología, en todo lo que es los biólogos o los naturalistas las estudian mucho, pero nosotros, como veterinarios, gracias a Dios, no las estudiamos tanto porque no son parásitas. En el caso de Otobius megnini, sí, o por lo menos no son parásitos del perro y del gato, perdón, porque sí son muchas veces parásitos de animales silvestres. Hay muchas de estas que parasitan a los murciélagos. Pero bueno, eso es comentario aparte. Las que sí encontramos en animales domésticos es Otobius megnini. No es común en el perro de ciudad. ¿tá? Porque en general Otobius megnini es una garrapata que parasita a las ovejas, o sea, en el campo, es más un parásito rural que urbano. Entonces es muy poco probable que nosotros acá en la ciudad la diagnostiquemos, pero por ahí sí podemos llegar a ver en algún perro del campo. Si lo tiene el perro es porque seguramente la oveja lo tiene. El adulto no es parásito, el adulto vive en el ambiente, solamente la larva y la ninfa se alimentan, ¿sí? También de sangre, y es la que vamos a encontrar sobre el animal. Muchas veces se ubican cerca de la zona de las orejas. Es muy característico, primero y principal porque no tiene escudo dorsal. Segundo, porque tiene esta formita así, ¿sí? Como le llaman, como de violín. Para mí es más una pisadita, pero bueno. Y además, fíjense dónde está el capítulo. No está hacia adelante, sino está en ventral. Está en ventral de la garrapata. Bien. Estamos con Otobius megnini. Quizás lo estudien más después en rumiantes ustedes. Bueno, ahí terminaríamos con todo lo que es la parte de ectoparásitos macroscópicos, porque todo esto lo podemos identificar macroscópicamente. Entraríamos ahora a lo que serían parásitos microscópicos, que necesitamos... Disculpe, ¿puede volver a la diapo anterior un ratito? Sí. Que quiero copiar algo. Y tengo una pregunta. ¿De qué orden es? También del mismo orden que la anterior. El orden Parasitiformes. Parasitiforme. ¿Tá? Lo que pasa de otra familia. Bien. En vez de familia Ixodidae, es la familia Argacidae. Argacidae. Bien, gracias. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, sí te escucho. Se te corta, pero sí te escucho. Sí, es la señal acá en Alberdi, anda pésima. Usted dijo que solamente la larva de Otobius megnini y la ninfa son las que parasitan y las que producen los signos clínicos.
El adulto Sí. no. No, Puede porque estar son las que se presente alimentan. y no va a producir nada. Claro, sí, porque son las que generalmente son las que se suben a alimentarse. Entonces el adulto no lo vas a encontrar sobre el animal, vas a encontrar generalmente la larva y la ninfa. Ajá. ¿Mm? Ah, bien. Bien, creo que le escuché bien. Bueno, gracias, profe. Bien. Estamos entonces. Bueno, entramos entonces en todo lo que es, ya hemos terminado entonces con ectoparásitos macroscópicos y ahora entramos con ectoparásitos microscópicos. Dentro de la familia Sarcoptidae encontramos la sarna del perro y del gato, que es la más difundida, que es la que parasita al perro es Sarcoptes escabier, variedad Canis, y que es importante que sepan eso que es variedad Canis, porque también está la sarna sarcóptica común, el Sarcoptes escabier, que parasita al hombre. Entonces, no es lo mismo, a pesar de que morfológicamente son muy parecidas. Y la sarna sarcóptica del gato está producida por el Notoedres cati. Entonces, cuando ustedes digan la sarna sarcóptica del perro está producida por Sarcoptes y la sarna sarcóptica del gato está producida por Notoedres. Son de distintos géneros, pero de la misma familia. Por lo tanto, tienen características que son comunes. Y es esta. La principal característica de todos los Sarcoptes, de toda la familia, es que son globosos. El cuerpo es globoso. En general todas miden más o menos por ahí, entre 200 a 400. En el caso de Notoedres es un poquito más chica, 150, 300 micrómetros, pero morfológicamente son muy parecidas. Como les decía, es la más frecuente, es la sarna pruriginosa, porque esta sí es muy pruriginosa. El prurito ustedes ya han visto en el teórico que está causado por varias cosas, entre esos todos los detritus que va dejando la hembra, las secreciones vaginales, todos los desechos que la matriz fecal, todas esas cosas es lo que va a ir a producir, una reacción alérgica grande y por eso es tan pruriginosa. Como le había dicho, el cuerpo la principal característica es que el cuerpo es globosa, que los miembros posteriores, los dos pares posteriores, no sobrepasan, ¿sí?, el cuerpo, el perímetro del cuerpo. Los anteriores sí, y tienen las patitas cortitas y rechonchitas, por así decirla. Eso va a ser características de toda la familia. Bueno, los huevos son bastante grandes, llegan a medir casi, y si la hembra mide 400, un huevo 50 a 100 micras puede llegar a medir. Son bien grandes y bien característicos, tienen esta formita así. Muchas veces se logra hasta ver una larva adentro. Y como ustedes han estudiado, y una cosa también característica de la familia es que en los miembros anteriores, ¿sí?, tiene ventosas, presentan ventosas. Los miembros posteriores generalmente terminan en pelitos, en pedicelos. Bien, ¿cómo hago yo el diagnóstico de sarna? En la clínica, la principal sospecha va a estar dada por la manifestación clínica, que va a ser el prurito, bien marcado, y zonas depiladas, pero principalmente el prurito. Es una de las enfermedades que es más pruriginosa, inclusive más que una dermatitis alérgica, ¿sí?, porque el prurito es tan grande que uno empieza a diferenciarlos. El raspado de piel es lo que nos va a confirmar el diagnóstico presuntivo. ¿Cómo debo hacer el raspado de piel? Esto es importante, debo hacer hasta un puntillado hemorrágico. ¿Por qué? Porque este ácaro cava galerías, sobre todo la hembra. El macho por ahí deambula buscando hembras, pero
lo principal es que cava galería. Entonces yo debo hacer hasta un puntillado hemorrágico. Ese puntillado hemorrágico me está diciendo que estoy haciendo un raspado profundo. Debe hacerse generalmente en la zona periférica de la lesión. ¿Por qué? Porque el ácaro va parasitando piel nueva, ¿sí? Una vez que parasita un lugar y se le acaba los nutrientes, empieza a parasitar otro lugar. Entonces, empieza a parasitar en forma centrífuga. Entonces, debo tomar de la zona periférica de la lesión. Y es importante también de tomar de distintas zonas, ¿sí? Porque muchas veces puedo tomar o mal la primera muestra o puede ser una sarna crónica en donde yo he tomado de una zona en donde ya no está el ácaro o me es difícil llegar realmente hasta la superficie, hasta la profundidad. Entonces debo tomarla de distintas lesiones en lo posible. Puedo realizarlo en forma seca o con el agregado de una gotita de vaselina o de agua. Yo les aconsejo que es mejor tomarla con algún tipo de sustancia, ya sea, como les digo, vaselina o agua. ¿Por qué? Porque así yo puedo aglutinar mejor, juntar mejor mi muestra. ¿Cuál es la precaución? Que si yo tomo con vaselina, como recién comentábamos, si yo tomo con vaselina, yo después no voy a poder utilizar el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que es para clarificar la muestra. Si ustedes ven acá, fíjense que es una muestra sucia, fíjense acá todo esto, los pelos. Bueno, el hidróxido de potasio lo que me hace es destruir todo esto. Inclusive este parásito, el ácaro, queda mucho más transparente y mucho más fácil de identificar. Me destruye todo lo que es quitina, digamos. Entonces la muestra me queda más limpia. Simplemente es para eso el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. No sirve para ninguna otra cosa, me elimina todos los detritus. Si lo hago con vaselina no puedo, porque el hidróxido de sodio es líquido y la vaselina es grasosa, entonces nunca voy a lograr aglutinar ni poder clarificar la muestra. Bien. Luego de tomar la muestra, colocarla sobre, ya vamos a ver ahora la técnica, sobre un portaobjeto, debo ponerlo con un cubreobjeto y en general se lo observa en 10 por. Les pongo 4 por porque para el ojo experimentado, por ahí, tanto ver, uno puede más o menos identificarlo, pero en realidad se ve como todo lo que hemos venido viendo hasta ahora en 10 por, o en 100 aumentos, que es lo mismo. Guarda con los resultados negativos en la sarna crónica, porque puede darme lo que recién estábamos hablando. La ausencia de ácaros en el material examinado no implica descartar un diagnóstico de sarna. Acuérdense que la primera sospecha del diagnóstico de sarna es el intenso prurito, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que muchas veces me ha dado negativo en la toma de muestras. Tomo otra muestra, porque estoy convencida, aparte uno clínicamente ya empieza a sospecharla y a ver los síntomas, cómo está la piel, y me ha dado negativo. He tenido que tomar otra muestra. Entonces, siempre la ausencia de ácaro en una muestra no me descarta tajantemente que no sea sarna. Por eso es que se recomienda tomar muestras en varias zonas del cuerpo. Y muchas veces lo que se hace también es repetirle a la semana. Sobre todo cuando la sarna recién comienza, en donde no está tan extendida, uno ve una cierta depilación en el perro, como que la densidad del pelo es menor, pero sí tiene ese intenso prurito. Entonces, es aconsejable hacer eso. Bien, la técnica de raspado de piel. ¿Escuchan? No, profe. No, profe. A vos te escucho bien, no, en el video no. Bueno, no importa, entonces les explico. Este era un paciente, lo que estoy explicando acá casualmente es el raspado de piel. Lo que se hace es sacar un poco de pelos, ¿sí? De la zona. A ver qué estoy diciendo ahí.
el raspado, y una vez que se saca la piel, lo que se hace es colocar una gotita o 2 gotitas en este caso es vaselina, puede ser glicerina, también líquida. La glicerina líquida es mejor todavía, es mucho más transparente, es mejor para hacerlo. Lo que se hace con un bisturí es un raspado. Fíjense que yo hago un raspadito en la zona del abdomen, voy juntando la muestra hasta que empieza un pustilladito hemorrágico. Después levanto la muestra, pongo en un portaobjeto. Miren, fíjense que a pesar de que yo he pelado, he sacado un poquito de pelo, he cortado, miren la cantelitos. Por esa zona, bueno. Tomo muestra de otro lado. Encima ese perrito estaba muy sucito, porque allá quedó la mancha blanca del raspado. ¿Está? Se levanta la muestra. Bueno, ahí le estoy diciendo que se note el puntillado hemorrágico. Bien, esa muestra sí es horrible en el sentido de que parece horrible. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí? Es tratar de limpiar la muestra. Entonces, ¿qué hago? Pongo una gotita más, si creo en este caso y empiezo a tratar de sacar la mayor cantidad de pelos posible y quedarme con la muestra, a tratar de quedar una muestra lo más limpia posible. Si yo no hubiera tomado con vaselina, hubiera tomado con agua, esa muestra está especial para ponerle el hidróxido de potasio, porque así se me clarifica mucho más. En cambio acá lo tengo que hacer manual y eligiendo. Ahí estoy explicando, bueno, que lo que hago es tratar de clarificar. Le pongo un cubreobjeto. Fíjense que yo no desparramos la muestra por todos lados. Yo lo que necesito es tratar de concentrar en un mismo lugar la mayor cantidad de muestra. ¿Sí? Saco los pelos, porque si no, esos pelos lo que van a hacer es no solamente interferir en la lectura de la muestra, sino que encima el cubreobjeto no se me va a pegar bien al preparado. ¿Sí? Entonces me van a quedar zonas no adheridas y no voy a poder observar bien, correctamente. ¿Vamos? Este era el perrito, fíjense, la sarna. Hay algo de la sarna que no solamente es el perrito, sino la cara de triste del perro. Ustedes fíjense, los perros con sarna tienen cara de tristes. Le he puesto la foto por eso, porque uno ve un paciente con sarna, aparte del perrito, y que ya todos tienen cara triste. Bien, esto es lo que yo observo al microscopio. Profe, tengo una pregunta. Sí. Con respecto a, porque ahí dicen que se lo puede flamear. Con el hidróxido de potasio, lo que hace es, al flamearlo, cuando tiene el hidróxido de potasio, es que actúe más rápido el hidróxido de potasio. Si no, tenés que dejar la muestra con el hidróxido de potasio por lo mínimo son 12 horas. Y recién vas a poder verlo al microscopio hasta que actúe el hidróxido de potasio. En el caso de que vos que flameás, lo que haces es que la reacción química sea más rápida. Lo que tenés que hacer es esperar hasta que sale un humito blanco apenita, pero es un ratito nada más, ¿no? Con el mismo encendedor o con una vela, generalmente un encendedor que uno siempre tiene, lo flamea por abajo y bien sale apenas un poquito, como les digo, de un vaporcito blanco, en el acto ya está. Eso es el famoso flameado. Bien, profe, gracias. Bueno, de vuelta a los huevitos. ¿Estamos? Bien. Pasamos a lo que es la familia Demodecidae, en donde el Demodecanis es la estrella, digamos, pero hay otros Demodex. Hasta ahora todo lo que veíamos creíamos que era Demodecanis, pero no, existen otros Demodex. Inclusive se decía que el gato no padecía de demodexia, que era autolimitante, que, bueno, no, el gato sí tiene su Demodex, que es el Desmodocatis y el Demodex gatoi. Puede contagiarse de Demodecanis, pero no progresa.
para nada. Igual que el gato también se puede contagiar de Sarcoptes caviar variedad canis, pero en general tampoco progresa la enfermedad, y viceversa también, el perro se puede infectar. Inclusive nosotros, tanto de Sarcoptes canis como de Denotoedes. Demodex, gracias a Dios, no es zoonótico, pero, bueno, y es muy característico el Demodex, distinto a los otros, a los ácaros que veníamos viendo hasta ahora, es alargadito, ¿sí? Tiene las patas bien atrofiadas, tiene 4 pares de patas, pero las tiene atrofiadas. Mide entre 250 y 400 micras, habita el folículo piloso y las glándulas sebáceas. El abdomen, como habíamos dicho, era alargado y tiene como estrías, ¿sí? Tiene estrías, tanto transversales en la forma en dorsal como en ventral. El tórax tiene las 4 pares de patas atrofiadas, por eso que se le dice que tiene forma de cigarro. El macho puede andar en la superficie de la piel, mientras que las hembras están generalmente en los folículos pilosos, porque ahí es donde ponen los huevos. Los huevos tienen una de uso, ya vamos a verlo, que es de 30 a 90 micras, ¿sí? Esto es el huevito, este es un huevo de Demodex. ¿Se acuerdan el huevo de Sarcoptes? Era como huevo, ¿tá? Era ovaladito. En cambio, de Demodex tiene esta forma. Y se los encuentra comúnmente en los preparados. Bueno, Demodex catis, fíjense que la estructura la mantiene, es igual, lo que pasa que más larguito, es como que tiene una cola más larga, ¿sí? En el caso de Gatoy es un rechonchito, fíjense, la parte del abdomen es mucho más cortito, es más, o casi igual que el largo del tórax. Y en el caso de Corney, ¿sí? O el innominado también, pobre le dicen, es corto, termina abruptamente en forma obtusa la colita. Bien. ¿Qué muestras tomo? En el caso de la forma seca, lo que yo voy a tomar como muestra va a ser el raspado de piel profunda. Acá le he puesto un perrito con, esta es la forma seca, ¿sí? Que es la que más se confunde ¿con qué creen ustedes que se puede confundir esta lesión? También, ¿no? Dentro de lo que son las enfermedades transmisibles de piel. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe. Sí, no, se escucha bien. Ay, yo creía que estaban sola. Estaba dándome una clase para mí. ¿Con qué se puede confundir esto al principio? ¿Con pulgas puede ser? ¿Con dermatofitosis? No, con dermatofitosis, sí. Es el principal diferencial. No solamente por el tipo de depilado que causan, sino porque las dos son apruriginosas. ¿Estamos? Acuérdense siempre. La Demodex es apruriginoso, no produce prurito en un comienzo de la enfermedad, sobre todo acá en esta instancia de enfermedad. Es una piel depilada que no produce prurito, pero siempre tengan en cuenta en qué zona se produce, que es en la zona de la cabeza, generalmente en las patas, en la zona de la barbilla. Ahí es donde generalmente comienza la sarna demodéctica en los cachorros, principalmente. ¿Estamos? En la forma húmeda, que ya es esta forma, acá sí ya es pruriginosa, pero no es pruriginosa por el ácaro, es pruriginosa por la contaminación bacteriana secundaria. ¿Ah? Entonces, por eso la sarna sarcóptica es apruriginosa, pero cuando ya hay contaminación secundaria, ahí se vuelve pruriginosa. Igual que el hongo, igual que el dermatofito. El dermatofito es apruriginoso. Cuando ya estamos en querión, ¿sí? Que ya tenemos una contaminación bacteriana, ahí sí puede haber prurito. Pero por la bacteria
por las secreciones bacterianas, digamos, por la reacción que causa la bacteria, pero no por en sí, por el microorganismo originario, el que causó la lesión. Bien, ¿qué vemos al microscopio óptico? Vemos esto, ¿sí? Fíjense qué lindo. Cómo se mueve. Es muy lindo mostrarle esto al dueño. Igual que una sarna, la sarna que hemos visto ya recién sarcóptica, es muy lindo mostrarle porque ahí es como que se dan cuenta de la enfermedad, que esto no se ha producido por cualquier cosa, sino que está este bichito. Ni hablar cuando uno le dice que encima no se va a curar nunca, sino que uno la va a controlar a la enfermedad, o sea, no va a poder erradicar nunca el parásito. En sarna sarcóptica sí, pero acá sabemos que puede quedar dentro del folículo piloso y cuando se dan las condiciones va a volver a presentar la enfermedad clínica. Bueno, en esta es más difícil muchas veces, sobre todo cuando tenemos este tipo de manifestación clínica, que es la forma seca, muchas veces nos dan negativo. Acá es muy poco probable que les dé negativo, porque no solamente uno hace compresión de pústulas, pero muchas veces uno hace lo mismo, un raspado, hasta puntillado de hemorragia, que hay que tener cuidado porque si está muy afectado, cuando uno hace el raspado con el bisturí, sangra mucho la lesión. Pero bueno, uno recoge realmente mucha cantidad de Demodex. En la forma seca es más común que nos dé algunas veces el raspado negativo, entonces si ustedes quieren descartar que no fue Demodex, lo que se aconseja que se haga 3 raspados consecutivos con 7 días de diferencia. Si los 3 me dan negativo, probable que el animal sea negativo. Lo mismo que hacer un seguimiento o cuando aparece antes de la pubertad. Uno muchas veces está que no sabe si es casualmente demodexia porque me da negativo, me da negativo Demodex, o si es dermatofitosis. Entonces, que generalmente aparece en cualquiera de los dos alrededor del ojo una pequeña depilación así, de estas características, o una pequeña manchita con estas características. Entonces, lo que uno espera es, aparte de hacer el raspado, es esperar a ver qué pasa en la pubertad. La pubertad va a explotar. Si es sarna demodéctica, el que está predispuesto explota la sarna. Y ahí vamos a tener un mejor diagnóstico. Pero bueno, hagan esos 3 raspados consecutivos hasta que les dé los 3 negativos. Obviamente si al segundo les da positivo, es positivo. No hagan el tercero y ya saben que es positivo. Esto es lo que se ve en un preparado muchas veces. Fíjense la cantidad de ácaros. Esto que ven acá es casualmente sangrecita. Se hizo un puntillado hasta sacar un puntillado hemorrágico para sacar un poquito de sangre. Esto es un pelo. Y acá ven los ácaros. Bien. Salimos, vamos a otra familia, que es la familia Sarcoptidae. El parásito que nos importa, el ácaro que nos importa a nosotros, el Otodetes sinotis, parasita tanto a perros como a gatos. Es un parásito del canal auditivo de estas especies. Es un ácaro grande, mide de entre 250 a 450 micras. Entonces se lo puede llegar a ver a simple vista cuando uno hace una otoscopía, ¿sí? Con el otoscopio. Se localiza, es un ácaro que no cava galerías, está en la superficie del conducto auditivo. Se caracteriza también por tener un cuerpo, no es tan globoso, es más alargadito, pero, por ejemplo, en el macho se observan los 4 pares de patas. Acuérdense que en Sarcoptes, nosotros los 2 últimos pares de patas, el tercero y el cuarto, no sobresalían del contorno del cuerpo. En este caso sí se observan. En la hembra no vamos a observar los 4 pares de patas, vamos a observar 2 posteriores nomás, porque el cuarto par de patas está atrofiado, pero sí se observa el resto. Inclusive, no son esas patitas rechonchas y cortitas, que también sirven para identificarlo. El capítulo es más evidente, es redondeado. Bueno, lo que recién les decía, las patas se extienden más allá del cuerpo.
También tienen ventosas, el macho tiene ventosas en las 4 patas, la hembra tiene ventosas en las 8 patas, el macho, y la hembra tiene ventosas en los dos pares anteriores, y el par posterior termina en pelitos. El diagnóstico. Clínicamente, ¿cómo la sospechamos? Porque el animal... Sí. El último par de patas que termina como en pelitos, ¿era del macho o era de la hembra? De la hembra. Ah, bien. Esta es la hembra que la tiene atrofiada. Bien, gracias. Este es el macho. ¿Por qué la tiene atrofiada? Es simplemente para facilitar la cópula, ¿no? Gracias. Bien. Que estaba en el diagnóstico. Lo sospecho. ¿Cómo sospecho yo de algún problema, bueno, en oído o de sarna? Principalmente porque, bueno, el animal viene sacudiéndose las orejas. Y el tipo de secreción es una secreción oscura, muy cerosa. Cuando yo hago la otoscopía, lo que puedo llegar a observar son como unos puntitos que se mueven, unos puntitos blancos que se mueven, ¿sí? ¿Cómo tomo la muestra? A ver, primero principal, esperemos que pueda ver ahí tengo acá de un enlace para poder ver cómo se ven los otodectes moviéndose en un oído. Esperemos que pueda... Fácil. Dígame si se comparte, ¿no? Todavía no, pero... ¿Ahí se ha compartido? ¿Ven algo? Sí, ahí se está viendo algo. Sí, algo se ve. Bueno, vamos a tratar de maximizar. No, acá. Fíjense ahí, eso. Aparte, se mueve todo, ¿no? Se mueve todo. Normalmente ustedes cuando ven... ¡Ay, Dios! No falta que se nos ponga a hablar. Se ven cositas que se mueven, Lorna. Esperen un momento, nada, qué bueno. Ahí está. Se mueve todo, fíjense. Normalmente ustedes cuando hacen una otoscopía no tiene que haber ningún tipo de movimiento. Pero bueno, esas cositas blancas que se ven moviéndose, como les digo, se mueve todo. Pero ahí va uno, ahí va otro. Ahí anda uno, ahí va. ¿Está? ¿Se ve cómo los marcaba? Esperen que lo saque de vuelta este chico. Bien. Volvamos aquí, creería yo. Sí. Bueno. Profe, ¿y eso solo se puede ver con un otoscopio? Por ejemplo, ¿no podríamos usar una lupa quizás para... si no tenemos un otoscopio? En el conducto auditivo no, porque está oscuro. Necesitas algo que te dé luz, ¿sí? Entonces necesitas, casi no vas a poder ver, a menos que sea tanta cantidad de ácaros, que vos acerques, por ejemplo, una linterna y pongas la lupa. Es más, no necesitas, muchas veces acercando, como te digo, en este caso, quizás acercando con la filmación no va a salir del celular, capaz que lo ves, pero tiene que tener mucho, casi estar afuera del conducto auditivo. Acuérdense que esto está en el conducto auditivo. Claro, son fotofóbicos, ¿sí? Huyen de la luz. Por eso es que también ven que se mueve, porque cuando ustedes ponen el otoscopio. Entonces tratan de huir de la luz.
Entonces no lo vas a ver por fuera del conducto, no lo vas a ver en el pabellón. Aunque hay libros que te dicen que pueden estar en el pabellón, inclusive en el cuello del animal. Es poco probable porque son fotofóbicos. Pero bueno, siempre Bien. cuando hay parasitaciones grandes puede encontrar cualquier cosa en cualquier lado. Sí, perfecto. Se Es casualmente, se contagian por contacto estrecho. Bien, ¿cómo tomamos la muestra? Es muy fácil, es muy fácil. Se agarra un hisopo, puede ser en seco o embebido. Puede ser embebido en vaselina, como puede ser embebido en agua. Si tienen poca secreción, yo les diría que sí, que embeban el hisopo, ya sea en agua o en vaselina. Si tienen mucha secreción, no, porque casualmente ya se saca el cerumen ese que ya está húmedo. Ese material lo que se hace es extenderlo sobre un sobre un portaobjeto. Y después o se lo ve directamente o se le pone una gotita de vaselina o una gotita de agua para poner un cubre arriba y también producir una buena adherencia para poder observarlos. Y también se los ve al microscopio en 10 por o en 100 aumentos. A ver si sale esto. Se supone que tendría que tener acá para poder verlo. Bien, si no, vamos acá. Vamos acá. De esto que les voy a mostrar, ¿sí? De este video, en realidad la toma de muestra es atroz en el sentido de que pobre perro, yo creo que este perro que sirve de modelo no tenía nada en el oído. Entonces, pobrecito, 800 veces le pasan el hisopo y realmente medio brusco el veterinario para tomar la muestra. Pero lo que quiero es que vean cómo se toma en general y sobre todo cómo se la extiende en el portaobjeto porque eso es importante en la toma de muestra. Ay, qué lástima que no anda directamente, recién andaba directamente cuando he probado. Lo mismo, todo esto, yo se los voy a dejar se los voy a activar para que esta y otros videos más en la página, ¿no? en el aula. Bueno, a ver. Bueno, los materiales, eso del hisopo, el agua destilada o la vaselina. Sacan el hisopo. No necesariamente tienes un hisopo estéril, porque acá no están tomando una muestra para bacteriología, ¿sí? En caso de bacteriología sí tiene que ser estéril. No necesitan, si hay suficiente cantidad de secreción, no necesitan meter el hisopo hasta muy profundamente. Ustedes lo que quieren sacar, pero sí, no, en este caso, él tendría que haber hecho un poquito más profundo, ¿sí? No hasta el fondo, pero sí un poco más profundo. Para asegurarse, acuérdense, como les digo, que son fotofóbicos, entonces tratan de escapar de la luz. Entonces, por ahí, la muestra que toman, si es muy superficial, no es muy buena. Una vez que tomaron la muestra, lo que hacen es extenderla. Lo que se hace es rotar. Fíjense que ha salido limpito el hisopo, por eso le digo que este pobre perro no debe haber tenido mucha secreción. Pero bueno, lo que hacen es rotar el hisopo sobre el portaobjeto.
y ahí directamente lo llevan al microscopio o le ponen una gotita de vaselina o de agua y le ponen el cubre objeto. No, acá está. Uy. Ahí está. ¿Qué le pasa? Bien, ve ahí ya estaba. Teníamos que cargarlo. Bien. Es que es bien pesado el archivo. ¿Qué es lo que se ve al microscopio? Esto. Fíjense. ¿Está? Fíjense, ¿esto es macho o hembra? Una hembra. Hembra. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Que me pasó el... Exactamente. Acá no se ven ninguna patas, pero es posiblemente por la posición en que está. ¿Sí? Bueno. Bien, con respecto a Cheiletiela, que es la caspa caminante, este es otro ácaro que está sobre la superficie de la piel, no cava galerías. Es un ácaro muy grande. Fíjense, mide hasta 500 micro, un poquito más. Hay distintas especies. Generalmente puede haber, no son muy específicas de especies, puede haber contagios mixtos, no mixtos, sino que se pueden contagiar de una especie a otra especie. Por ejemplo, la parasitobórax, que es muy común en el conejo, si convive con perros, uno va a encontrar parasitobórax en un perro. La que es específica del canino, o más parecida al canino, es Cheiletiela jasguri, y en el caso de los gatos es Black Eye. Miren, ahí está mal escrito, porque esto va con minúscula, no lo corregí. Mide, bueno, ya había dicho cuánto mide, se le llama la caspa caminante porque casualmente se ve como cebolrea o como si fuera caspita blanca que se mueve. Una de las formas del diagnóstico es casualmente haciendo un cepillado del animal sobre un fondo oscuro. Y ahí ve los puntitos blancos que se están moviendo. Poseen unas estructuras, estas estructuras que son como accesorios, son unas estructuras bucales accesorias en forma de gancho, que con forma, son estructuras prensiles, digamos, que sirven para fijarse casualmente al pelo, para no caerse. El diagnóstico, ¿qué ha pasado acá? Bueno, el diagnóstico lo hago a través de ese cepillado, como les decía yo, o si no, a través de una cinta scotch o cinta de acetato. En este caso es un conejo. Fíjense que lo que hacen con la cinta de acetato es apoyarla en la piel y después se la pega a un portaobjeto. Y eso es lo que se visualiza, lo que se va y se ve al microscopio. En este caso, eso lo hice en la veterinaria yo, pero en este caso no lo hice con la cinta de acetato, sino que hice un raspadito, porque como más o menos crees que, entonces haces un raspadito superficial de la piel, juntas en un cubre en un porta y lo ves como las otras sarnas. Pero si no, una de las formas de visualizarlo, como les digo, es a través de la cinta de acetato. Esta técnica se utiliza también mucho para malacesia, ¿sí? En donde se hace, lo que pasa que en vez de pegar así la cinta, la dan la vuelta y se la tiñe, con tinción 15, una cosa así, para ver malacesia. Bien. Entonces ya se hace por la observación del ácaro con un cepillado o la técnica de acetato. Creo que acá terminamos. Bien.
Preguntas. Profe, Sí. ¿hay algún lugar específico en donde sea más conveniente aplicar este método de la cinta de acetato? ¿Alguna región que sea la preferida, por decirlo así? Y en donde menos pelos tengas. ¿Tá? En donde menos pelos tengas, ¿por qué? Porque si no, fíjate que ahí era una zona más depilada. El problema del pelo es que vos no vas a hacer esta técnica tan así, tan fácilmente. Vas a tener que abrir los pelos y pegar bien el pelo en el, digamos, la cinta en el pelo, ¿sí? Bien tratando de abrir los puntos y de ir hacia la superficie de la piel. Pero en general, bien, donde vos veas que haya más de ácaro, donde vos creas que está más depiladito, porque si está un poquito más depilado, quiere decir que por ahí es donde están dando el ácaro. Bien, gracias. Eso vos tenés, siempre cuando uno va a tomar una muestra, uno antes tiene que elegir de qué lugar va a tomar la muestra. Entonces uno tiene que fijarse en el animal, no ir así a lo tonto y a lo loco, pero para cualquiera de estas cosas, para cualquier sarna, hay que fijar, estudiar el animal, a ver de dónde le voy a tomar la muestra, porque por ahí el lugar en donde mejor le puedo tomar es un lugar inaccesible. Por ejemplo, el típico, por ahí vienen con sarna demodéctica. Sería buenísimo poder tomarle la zona de la barbilla, pero por ahí no te deja el perro, o alrededor del ojo. ¿Cómo haces para tomarle alrededor del ojo? Y vos ves que realmente ahí sería la mejor muestra, pero no porque es imposible, a menos que lo duerma, y dormir un animal para tomar una muestra, cuando vos podés tener otros lugares en donde también podés tomar una linda muestra. Siempre hagan eso, observen. Yo tengo una duda, profe, ¿el cepillado sobre base oscura a qué se refiere? Cualquier cosa, tu celular, bueno, tu celular no, pero agarras una hoja o lo que sea, algo oscuro. ¿Por qué? Porque son blancos, el ácaro es blanco. Si vos por ahí agarras una hoja blanca y haces un cepillado y no vas a verlo tan bien. En cambio, si vos tenés cualquier cosa oscura, no necesariamente tiene que ser negro. Entonces vos haces el cepillado ahí, juntas ahí, vas a ver cómo se van moviendo, ¿ves? Algo que se mueve. Bien. Por eso sobre fondo oscuro. Gracias. No. Por ahí recién comienza la sarna, entonces no es tan marcada. Vos fíjate, ese perrito no era una alopecia marcada, sí, había menos densidad de pelo, aparte la dueña también tenía sarna, boyas más o menos, pero no necesariamente tiene que ser algo muy marcado. Acuérdense que sí hay caída de pelo, o sea, si vos dejás que continúe la sarna y no la tratás, sí se le va a caer casi todo el pelo, obviamente donde la sarna haya pasado. Por eso que los perros que tienen sarna crónica, fíjense que hay lugares donde no crece más el pelo porque ya está bien modificada la piel, ¿sí? Pero por ahí recién empieza, es medio difusa, entonces no tenés esa depilación recontramarcada, pero sí la sospechas clínicamente. Sobre todo cuando estás entre que puede ser una reacción alérgica o puede ser sarna. Digo que en general la reacción alérgica no tenés alopecias, no tenés tanta caída de pelo, solamente en las zonas del rascado, sí, no en general como la sarna. Que la sarna se cae el pelo porque hay compromiso de la dermis, ¿estamos? No solamente por el rascado, sino porque tenés compromiso de la piel. Profe, cuando se dice de tomar muestras de distintas zonas de raspados de piel, ¿hasta cuántas muestras se podrían tomar? Más de 2, eso va a depender del perro que tengas. No te dicen cuántas. Es más, yo fíjate que he tomado 2 muestras en un mismo momento, he tomado 2 muestras de distintos lados. Por ahí
si me ha dado negativo, capaz que digo, no, a ver, tomemos no muestra del abdomen, veamos, dalo vuelta y empiezo a ver que quizás en la cara. Eso va a depender de qué tan extendido estés el animal y si te va saliendo negativo o no. O sea, en un primer momento yo no tomo 5 muestras, 10 muestras, tomo 2, 3, de distintos lados y lo veo. Si me da negativo, bueno, busco otro lado, sobre todo si realmente quiero saber, porque mi sospecha clínica es muy marcada. Entonces, eso va a depender, pero bueno, siempre de por lo menos de 2 lugares, si has elegido bien, por lo menos de 2 lugares. Perfecto, gracias. ¿Otra preguntita? Bien, entonces recuerden la remisión de muestras, cómo se mandan los parásitos de piel que son macroscópicos, cómo se mandan las sarnas, ¿sí? Los microscópicos. Eso es importante porque si ustedes remiten mal, obviamente que el resultado que les va a dar es erróneo, pero no porque el animal no tenga ese parásito o porque el laboratorio no haya sabido hacer, sino porque la muestra no es la correcta. Si ustedes, la clínica les dice algo y ustedes sospechan que eso es, aunque les dé negativo, ustedes traten siempre de volver a tomar muestras, si no es en el momento, a la semana. ¿Qué otra cosa más que es importante en esto? Bueno, no, y después los tratamientos y esas cosas sí, pero bueno, eso va por otro lado. Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, sí te escucho. En la remisión de muestras de ectoparásito, o sea, debe ser remitido en un recipiente hermético con alcohol al 70% y agua en partes iguales, ¿no es cierto? Sí, o alcohol al 70%, o alcohol y agua. O alcohol y agua 50-50. Y en el de los otros parásitos, de los raspados, ¿no se le coloca nada? Solamente en un recipiente hermético. Hermético, y le puedes mandar con la vaselina. Ajá, ¿sí? con la Acuérdense vaselina. que ustedes las muestras que toman no son grandes, o sea, pongan 1 o 2 gotitas nomás, ¿sí? Y generalmente cuando manden para sarna, traten de que los recipientes sean de boca ancha, primero para poner mejor la muestra, ¿sí? Una de las formas también que se puede mandar es en el mismo en el portaobjeto, ¿sí? El portaobjeto lo metes dentro de un recipiente y lo cerrás. A ver si le escuché bien, que el portaobjeto va dentro del recipiente. Una de las formas de remitirlo puede ser así, ¿sí? Bien. Haces volver, le pones el porte y lo metes dentro de algo que sea herméticamente cerrado y sí que vaya así, que vaya, fíjate que la muestra vaya acostada. Entonces ahí lo tendrás que vos acondicionar para remitirlo de qué lado quedará arriba. Y si no, una vez que tomaste la muestra, en ese recipiente la vas poniendo ahí con un poquito de vaselina. Bien. Entonces tendrás que tener ¿cómo se llama esto? No es una lanceta, sí, una lanceta, tomar esa muestra y meterla bien dentro del recipiente para no perder la muestra. Bien. Estamos hablando de cosas muy chiquitas. Y con algo aglutine, siempre con algo que lo aglutine. Agua no litros de algo que aglutine. Agua o vaselina. No, claro. Bien. Y dejarlo ahí. Y bien, ahí remitir. Profe, muchísimas gracias. Generalmente, en estas cosas los hacemos en la veterinaria. Es casi una prueba, es una muestra fresca la que hacemos. ¿Por qué? Porque, como les digo, casi todos hoy en día nos recibimos y tenemos un microscopio. Es una de las primeras cosas que compramos. Muchas veces las compramos antes de recibirnos. Entonces, es ver e inmediatamente, sacar la muestra e inmediatamente verla. Pero bueno, por ahí uno no lo tiene, se le rompió y tiene que remitirlo. Entonces, pero tiene que tomar esa precaución. Bien. Profe, ¿el trabajo práctico de rabia se lo mandamos al mail también o directamente ya lo subí? No.
¿Ha subido al...? Hay que mandarlo hay que subirlo a la plataforma. Ah, buenísimo. Listo, ya está. Sí, directamente en la plataforma. En ningún otro, no se los va a recibir por ningún otro lado. Y acuérdense que tienen hasta mañana tiempo para mandarlo. Bueno, ahora yo no sé qué hora es. Son las 5, yo tengo 5 menos 10. Si quieren les habilito el trabajo, la evaluación a las 5:15, así tengan tiempo de acomodarse. Creo que son, no me acuerdo si son 5 o 6 preguntitas. No, creo que son Profe, 5. disculpe, ¿a qué hora dijo? No le escuché. ¿Y les queda bien ahora a las 6:15? Sí, profe, lo hace. Sí, profe. Sí, yo no, me están diciendo. Pues yo no tengo problema. La cuestión es que se tienen que desconectar y volver a conectar. Si quieren, lo que pasa es, si quieren, yo ya les conecto, no tengo problema. Sí, a las 18. Bueno, a las 18. ¿Sí? Bien, profe. Listo. Nos vemos entonces. Ah, una cosa más.